Hay un versículo de Lucas que me parece el mejor para que la Biblia se describa a sí misma. Por favor, si lo pudiéramos memorizar sería maravilloso. En Lucas 20:31 dice el mismo en Juan 20:31 dice Juan, resumiendo todo lo que la Escritura dice: estas, o sea, las Escrituras, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Sí? 2 años estudiando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y todo lo que estudiamos señalaba a quién mostraba. A Cristo. Todos los personajes de la Biblia señalaban a Cristo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Serán importantes las Escrituras? Están escritas para mostrarnos a Jesús como el Hijo de Dios Salvador, y para que tengamos vida eterna a través de creer en Él. Para eso son las Escrituras, son las que dan testimonio del Señor Jesús. Hay mucho que decir de la Escritura, pero ¿qué más que lo que tú mismo has vivido? ¿Qué más que la persona que eres ahora, desde que la Biblia se convirtió en tu estilo de vida, en tu norma de vida? ¿Qué más que lo que estás viviendo y sobre todo lo que iremos a vivir en la presencia eterna de nuestro Señor? Tengamos un punto de partida. Déjame poner como punto de partida el siglo V antes de Cristo, el año 400 y pico antes de Cristo. A ver, recuerden hasta el año anterior que hablamos de que Israel era un reino unido, hasta David, hasta Salomón, pero luego los hijos de Salomón, ¿qué pasó? Se dividió. La parte del norte se llamó Israel y la parte sur se llamó Judá o Judea. Quedó el reino dividido, ¿recuerdan eso? Y entonces a uno los asirios los dispersaron por todo el mundo y a los otros los babilónicos los conquistaron. Estoy en esa etapa. Y luego ellos les dieron permiso de volver a reconstruir. Y vino un reconstructor arquitectónico, un reconstructor civil a reconstruir Jerusalén y el templo, que se llamó el señor Nehemías. Pero también hubo un restaurador espiritual que no era Nehemías. ¿Quién era? Esdras. Ahí quiero que nos ubiquemos. Esdras, siglo V antes de Cristo. Una de las cosas que hizo Esdras es ponerle a la Biblia como el sentido del libro, como el sentido de lo que es hoy la Biblia. Lo que Esdras hace es algo que se llamó el canon. Canon viene de la palabra caña o vara de medir. Él lo que hizo fue una lista de lo que realmente sería el libro base de la fe de los judíos. Ya Josías antes había redescubierto la Escritura, había llegado hasta él la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es dividida en sus 3 partes: la ley, que se llama también la Torá, los profetas y los escritos, donde están los poemas y donde están las historias. Entonces eran 3 partes la Biblia hebrea: la Torá, que es la ley, los profetas y los escritos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Esdras? Como es el restaurador espiritual, lo primero que hace es viene y organiza y dice: mire, esto que está aquí, esto es nuestra Escritura. Punto. Esa es la Biblia. No le dijo la Biblia cuando eso, pero esa es las Escrituras sagradas, y es el punto de partida. ¿Cuáles? Los 49 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Quiero aclararle eso. El canon más antiguo de la Biblia, o sea, la lista más antigua de libros que hay de la Biblia, no incluye los que llamamos deuterocanónicos o apócrifos. Esos libros apócrifos que incluye la Biblia Nácar Colunga, que llaman católica. Esos libros no estaban en este canon que hizo Esdras. Ya, punto de partida. El canon de Esdras de los libros del Antiguo Testamento. ¿Esdras hizo el canon de los libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque no había pasado el Nuevo Testamento, no podía, él estaba en el 400 antes de Cristo. Entonces él hace el listado. ¿Cómo llegaron esos libros hasta ahí? Como fueron dispersos a muchas naciones, ¿recuerdas? Los judíos, donde podían, hacían una sinagoga. ¿Qué necesitaban en la sinagoga para reunirse, para estudiar y para hacer sus reuniones? ¿Qué necesitaban? Las Escrituras. Y como necesitaban entonces ahora muchas copias, antes era suficiente con una, la que estaba en el templo y se le leía a todo Israel. Pero como ahora están esparcidos, entonces fue necesario sacar copias. Y como no había fotocopiadoras antes de Cristo, no había manera de control C, control V tampoco, ni copy paste, entonces no había esa forma. Entonces, ¿qué opción? Surgió un grupo de hombres llamados los escribas. Ahora sí recuerdas que ellos eran muy eruditos, eran estudiosos, eran conocedores. Esos escribas eran sumamente dedicados, eran las fotocopiadoras humanas. No se podía hacer una copia de los libros sagrados en cualquier papel. Tenía que ser, escúchame, pergaminos hechos de pieles de animales sagrados. Tampoco podía hacer usted un pergamino de cuero de marrano, porque después termina comiendo como chicharrón carnudo, ¿sí o no? Usted decía, no, esto tenía que hacerlo de animales sagrados, mediante un proceso sagrado, unido con unos hilos especiales sagrados.
en un procedimiento, en un trazado de las letras con tintas cuya fórmula secreta la sabían los rabinos o los sacerdotes, y tenían que ir escribiendo letra por letra y pronunciarla en voz alta, palabra por palabra. Si usted iba a escribir en el principio creó Dios, usted no es como ahora, ¿no? Que usted lee todo el renglón que puede y escribe lo que se acuerda. Al principio como que Dios empezó, no. Tocaba leerla, decirla en voz alta y luego escribirla. Entonces usted está escribiendo Génesis 1. Usted coge su pluma especial, con tinta especial en el cuero especial, y usted no es cualquier persona, es alguien elegido, y usted cogía la tinta y decía, y hacía las letras con la inclinación que era, con el tipo que era, y luego volvía. Él. Por eso no rendía así mucho que digamos. Pero lo importante no era que rindiera, sino que la copia fuera exacta. Si cometías un errorcito, se te fue la mano, escribiste una letra mal, lo que era que ocurre, ¿no? Ocurre, le pasa a uno con frecuencia. Si cometías un error, esa hoja o ese pedazo de cuero era eliminado por ese error. Y que podía haberte llevado, imagínate, ¿cuánto llevabas tú? Vas terminando, y preciso, adivine más o menos dónde se equivocaba uno, adivine. Usted ya sabe, ¿cierto? En el último renglón, en la última letra la embarraba y perdía ahí, no, tranquilo que no fue, 3 meses, vuelve y empieza. Y así tenían que hacerlo. Ahora, para escribir el tetragrametrón, el YH, WH o cualquier nombre del Señor, tenían que cambiar la pluma y usar una pluma nueva para poder escribir el nombre del Señor, no con una pluma que estuviese usada. Y para escribir el nombre genérico de Dios, tenían que lavar la pluma 7 veces. Y a veces venían los enemigos a destruirlos, ¿no? A llevarlos presos y a destruir. Por ejemplo, cuando vinieron los babilónicos, destruyeron muchas copias de la escritura que había en el templo. Y si usted era un escriba, usted tenía que escribir ahí, y están tocando la puerta, están tumbándola a machete.